Pero desde luego hay físicos, algunos muy notables, que siguen insistiendo en la posibilidad de que a lo mejor no había este proceso de expansión inflacionaria, sino que realmente venimos de un rebote cósmico. No es de un agujero negro ni de otra galaxia, porque no existían estos objetos en ese momento. Sería como que el universo está hecho de un mar de partículas, se juntan tanto como pueden, al final rebotan y de repente se vuelve a expandir. Tiene muchos problemas conceptuales desde el punto de vista técnico de física de partículas, pero desde luego existe como alternativa. Y en cualquier caso, tanto este modelo como este tampoco resuelven de dónde viene todo. Mi pregunta sería cómo... Gracias. Un momento, que le den el turno. Mi pregunta es, si no conocemos la naturaleza, no tenemos ni idea de cuál o qué es la materia oscura ni la energía oscura. Sí. Si algún día vosotros los físicos llegaseis a conocerlo, ¿podría interferir el conocimiento profundo con esta teoría de lo que es la materia y la energía oscura? Sí. Bueno, vamos a ver. Es verdad, soy consciente que no he contado en esta charla qué es la materia oscura ni la energía oscura, ¿vale? Porque mi intención era intentar haceros entender cómo hemos llegado a tener esta comprensión de la expansión cósmica del universo, ¿no? Vale, cuando entramos en los detalles nos damos cuenta que nuestras observaciones requieren esta materia oscura que, como comentaba antes, no sabemos de qué está hecha. Ahora, tenemos muchos candidatos desde el punto de vista de física de partículas y realmente pensamos que bueno, la materia oscura la podríamos detectar directamente en esta década si tenemos suerte. Pero hay muchas razones, múltiples observaciones que nos hacen pensar que estamos reduciendo el espacio de posibilidades tal que tarde o temprano, más temprano que tarde, vamos a conseguir determinar qué es la materia oscura. Con casi toda probabilidad, no creo que eso interfiera para nada en nuestro conocimiento de la materia que ya tenemos. No veo cómo podría hacerlo. Es verdad que hay modelos concretos de física de partículas que, dependiendo quién dice que es la materia oscura, podría tener alguna implicación para el resto de materia. Pero en general, no tendría por qué. Ahora, mucho más espectacular quizá, desde el punto de vista de la ignorancia que tenemos con respecto a ello, es la energía oscura. La energía oscura, ahí sí que no tenemos ni idea de qué puede ser. La energía oscura no es lo mismo que la materia oscura, porque la energía oscura de lo que es responsable, o de lo que creemos que es responsable, es del hecho de que al hacer nuestras observaciones, hoy en día vemos que el universo se está expandiendo aceleradamente otra vez. Y eso solo es posible si tienes un tipo de sustancia que no es igual a la materia, no ya solo ordinaria, sino como la materia oscura. No son partículas. Tiene que ser un fluido con unas propiedades muy, muy raras que no tienen sentido desde el punto de vista de la materia ordinaria ni de la materia oscura. Entonces, la energía oscura es un problema conceptual mucho más, en el que estamos mucho más perdidos. Para empezar, solo se descubrió en el año 97, o sea que no llega ni a 20 años que sabemos de su presencia. Solo hay un tipo de observación que nos indica que está ahí. Bueno, hay varios tipos, pero se basan en un mismo concepto, a diferencia de la materia oscura, que aplicando diversos conceptos de física, todas esas observaciones, aplicando conceptos totalmente distintos, nos dicen ahí hay materia oscura, aunque no la veas. Mientras que la energía oscura solo hay un tipo de concepto que nos indica que está ahí, pensamos que está ahí, pero no tenemos ni idea de qué es. Ahora, si entendiéramos que la energía oscura, eso sí pienso que podría ser una revolución bastante grande, porque por razones que no voy a explicar, pensamos que puede estar relacionada con lo que se llama la estructura del vacío, que es una de las cosas pendientes que tenemos en física de partículas. Que intuyo que es un poco la pregunta que me hace. Está contenta la pregunta, ¿verdad? Que el vacío en realidad no existe. Ocupado por la materia oscura, por la energía oscura, por lo que sea. Pero es que la idea intuitiva, con la expansión del universo, es la creación del vacío. Sin embargo, no existe. Vale, vamos a ver, vamos a aclararnos. Es que cuando yo me estaba refiriendo ahora mismo a vacío, me refiero a un concepto desde el punto de vista de física de partículas. El vacío de espacio, sí. Claro, no del espacio vacío en sí. Esto es complejísimo de explicar, pero lo intento. No es que sea tan compleja la idea, es que es tan abstracta que llega un momento que la gente pues no tiene conexión con esto. Pensamos, o sabemos, mejor dicho, desde el punto de vista de física de partículas, que incluso aunque tú hagas el vacío aquí y quites toda la aparente materia que hay, sigue habiendo un mar virtual de partículas y antipartículas que desaparecen de repente y se destruyen repentinamente. Y eso es lo que se llama energía de vacío.
Y uno de los fallos más grandes de nuestra teoría, que funciona muy bien, sin embargo falla ahí flagrantemente porque predice un infinito para esa densidad de energía, que no tiene sentido. Esta energía oscura se comporta como esa energía de vacío, solo que la amplitud es 122 órdenes de magnitud menor que lo que predecimos en nuestra teoría. Algo falla en nuestra teoría, en nuestro entendimiento de partículas, en nuestro concepto de vacío, porque no tiene ningún sentido con lo que vemos observacionalmente. Y por eso es la razón por la que decía, no tenemos ni idea qué es esto, pero si lo comprendemos, puede que lleguemos a una comprensión muy profunda de lo que nos está fallando en nuestro actual entendimiento de física de partículas. Aunque esto es especular porque no sabemos lo que es. Pero el vacío sí que existe. Yo diría. Entonces, si no entiendo mal, vamos a ver, el universo en su proceso expansivo, claro, tiene unos límites. Entonces, más allá de los límites de expansión del universo, ¿qué es lo que tenemos? Pues es el vacío, es la materia oscura. Porque tiene que haber algún sitio en que termine, ¿no? O sea, eso que va ganando espacio o terreno, el terreno que va ganando la expansión del universo, ¿a quién se lo va ganando? Claro, esto es una pregunta típica. Vamos a ver si la consigo responder bien. Requiere un poco de abstracción e imaginación. La respuesta primera es que no existen esos límites, a pesar de que uno le cueste concebir que no sea así. Vamos a intentar entenderlo con esta analogía. Vamos a pensar que somos un ser bidimensional y como tal vivimos en la superficie de esta esfera y solo concebimos las direcciones adelante-atrás, izquierda-derecha. La razón... nosotros realmente no somos seres bidimensionales, concebimos una dimensión radial y vemos la esfera. Pero vamos a imaginarnos que somos ese ser bidimensional que vive en esa superficie esférica. Y lo único que sabemos es que puede ir hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha. Y ahora te pregunto, desde el punto de vista de ese ser bidimensional, ¿cuál es la frontera de su espacio? Si te das cuenta, piensa en una hormiguita, esta hormiguita recorrería por aquí, nunca encuentra ninguna frontera. Siempre se mueve por su espacio y llega al mismo punto donde estaba. Bueno, pues eso es lo que ocurre, o lo que pensamos que ocurre, con la geometría del universo, ¿vale? Solo que es un espacio tridimensional de lo que estamos hablando, entonces no lo podemos pintar, pero lo podemos describir matemáticamente. Matemáticamente pensamos que no tiene frontera el universo, o por lo menos no somos conscientes de que la tenga. Y nuestra descripción básica, la teoría del Big Bang, dice que no la tiene. Entonces, o el espacio es cerrado, o el espacio es abierto o infinito, o plano, de esta manera, infinito. Pero no hay tal frontera. No tiene sentido, aunque nos cueste concebirlo, hablar del espacio en el que está contenido el universo. El universo es todo. Igual que para la hormiguita bidimensional, esta superficie lo es todo. Es difícil visualizarlo, de hecho no se puede dibujar, pero se puede describir muy bien matemáticamente. Hola. Una pregunta. Yo no soy físico ni entiendo estas cosas, pero has hablado de conocimiento exponencial. Crecimiento. El crecimiento exponencial. Sí. Entonces, se me ocurre una pregunta, ¿no? Es como si estamos haciendo un crecimiento exponencial, tal vez también estamos aprendiendo exponencialmente. O sea, tal y como yo lo entiendo, es como que el aprendizaje en los últimos años ha sido especialmente rápido, ¿no? En comparación con lo que antes éramos capaces de saber. Sí. Entonces, ¿tendríais un pronóstico sobre cuándo seríamos capaces de saber el origen? O sea, en función de cómo se está creciendo en cuanto al conocimiento. No sé si me explico. Sí, yo creo que te entiendo. Yo creo que no, que la respuesta sincera es imposible tener esa predicción, porque para tenerla tendrías que tener ese conocimiento, y no lo tenemos. Entonces es imposible extrapolar hacia en qué momento vamos a llegar a tener ese conocimiento, si acaso en algún momento. Es decir, hemos llegado muy lejos comprendiendo. Fijaros que aquí os estoy describiendo el primer segundo del universo, pero yo me dedico profesionalmente a esto hace 8 años y no sabemos todavía nada de ese primer segundo. Entonces, especular con que lo vamos a ver dentro de 17 años, no tiene una base científica, no hay una correlación, desgraciadamente. Como no sabemos la física que hay que aplicar, no podemos hacer esa predicción. Ojalá. Gracias.
Hola, muy buenas. ¿Podrías, por favor, explicar por qué has dicho que el instante... No te veo. No te... Hola. Joder. ¿Qué tal? Porque has dicho que el instante t igual a 0 es un fallo de la teoría. Sí. Y también, cuando has hablado de la gran unificación, siempre se queda la gravedad fuera. Sí. ¿Se podría pensar en este sueño de Einstein de unificar realmente todo? Sí. Por pensar podemos, pero el problema es que no lo tenemos claro. Vamos por partes, a tu primera pregunta. Vamos a ver, si yo cojo, digamos, esto es el universo actual, hoy en día, ¿no? Y mido la distancia entre unas galaxias dadas, y ahora proyecto como esto hacia atrás en el tiempo, cómo se ha ido acercando, y llego a este punto igual a 0. La predicción, si me creo que de verdad hay este punto igual a 0, este tiempo inicial, es que toda la materia está en un mismo punto. Eso conceptualmente no tiene sentido. Simplemente nuestra teoría está basada en una física que opera y es válida cuando el régimen de expansión es tal que la distancia relativa entre las partículas no es tan pequeña comparada con una cierta escala. ¿Cuál es esa escala, esa distancia mínima? No lo sabemos. Mucha gente cree que es la escala en donde se requiere, lo que me estás preguntando, la segunda cosa, la gravedad cuántica. Todos pensamos, los físicos, que nuestra teoría, como te predice este absurdo de densidad infinita, toda la materia puesta en un punto que no tiene ningún sentido físico, algo tiene que ocurrir justo antes de llegar a ese momento que regule ese infinito, que nos quite ese infinito, ¿vale? Y precisamente ese algo que pensamos, conectando con tu segunda pregunta, es que no solo pensamos que todas las fuerzas se puedan haber unificado, aunque esto es una hipótesis, en el universo primitivo, sino que todas las fuerzas que no sean la gravedad, sino también la gravitatoria. De hecho, las especulaciones que se hacen justo antes de inflación consiste en intentar poner la gravedad dentro del marco cuántico junto con las otras interacciones. Las otras interacciones operan de acuerdo a la mecánica cuántica, la gravedad no. Es muy difícil ponerla en el marco de la mecánica cuántica, nadie sabe hacerlo bien. Pues las especulaciones consisten en intentar hacerlo y al hacerlo intentar describir cómo ha podido surgir el universo. Es pura especulación, pero no solo el sueño de Einstein, sino que es las líneas de investigación de mucha gente. Solo que es verdad que, bueno, quizás no mucha gente, de cierta gente, no es una de las líneas favoritas de investigación de mucha gente por lo difícil que es conceptualmente. Por ejemplo, yo personalmente, aunque me atrae mucho esa idea, en el fondo digo, pues es que no sabemos lo que ocurrió en este primer segundo. Prefiero preocuparme primero de intentar entender qué ocurrió aquí con herramientas a las que sí tengo acceso, conceptuales, y luego ya veremos. Pero bueno, desde luego es un intento respetable, solo que se llevan muchos años intentando cosas y no se ha conseguido nada conceptualmente que sea un progreso real. Ojalá. Creo que el muchacho tenía una pregunta y no sé si la quiere hacer al final o... ¿Te atreves a hacerla? ¿Se podría crear otro universo? Pues yo tengo colegas del campo que creen que sí. Yo personalmente creo que no hay una base científica para pensar realmente que haya otros universos. Bueno, voy a corregir esto, perdón. Sí que la hay. Cuando uno entra con teorías muy especulativas, hay una base científica para pensar que puede haber otros universos a los que no podríamos acceder, porque nuestro universo sería muy grande, pero estaría desacoplado, no estaría en contacto con el otro. Es posible concebirlo. Yo personalmente pienso que aunque eso sea el caso, nunca vamos a tener acceso a esa información. Nos vamos a quedar siempre en nuestro universo. No veo cómo, incluso especulando con la física lo más salvajemente que uno quiera, podrías conocer otros universos. ¿Tú querías saber lo del bosón de Higgs? Sí. El bosón de Higgs era la última partícula que nos faltaba por descubrir de lo que llamamos el modelo estándar de partículas elementales. Todas las partículas elementales que vemos en el universo, las que vemos, no la materia oscura, están muy bien descritas dentro de un marco teórico que se llama el modelo estándar, pero ese modelo estándar tenía una predicción hecha desde los años 60 por Peter Higgs y otros físicos
que decía que tenía que existir un tipo de partícula que interaccionaba con todas ellas a la vez. Pues esa partícula no se había conseguido detectar hasta el año pasado. Y la razón por la que se detectó el año pasado es porque el acelerador en Ginebra, el acelerador de hadrones, consiguió alcanzar suficiente energía para crearla por primera vez. Entonces el bosón de Higgs es una partícula que hoy en día solo la puedes crear cuando colisionas partículas a muchísima energía, que solo puedes acelerar en este aparato gigante y que ha costado 20 años construir, o en el universo primitivo en el primer segundo, cuando la energía natural del universo era suficientemente alta para crearlo de forma natural. De hecho, una de las líneas de investigación en las que yo trabajo es qué le pasa al bosón de Higgs pues muy cerca de inflación. Y una de las cosas que creemos que le pasa es que se crea, se desintegra, y al desintegrarse crea esto que os comentaba antes de ondas gravitacionales. Si esto es el caso, la predicción la tenemos, lo que no tenemos es la tecnología para detectarlo. Si consiguiéramos detectar esto, podríamos inferir de forma directa, observacional, que efectivamente el Higgs también estaba aquí y posiblemente otras partículas con las que especulamos. ¿En qué momento? Yo quería saber en qué momento se desarrolla y se apoya la teoría de cuerdas que da creación a cúmulos, galaxias, en esta creación del universo. ¿En dónde se sitúa y qué es lo que dio pie a crear esta teoría? Me imagino que habla de la teoría de cuerdas fundamentales, porque hay dos tipos de teoría hay dos tipos de cuerdas, una que se llaman cuerdas cósmicas, me imagino que no es por las que me preguntas, sino por la teoría de cuerdas, que es un intento de unificar todas las interacciones en un marco teórico, ¿vale?, donde todas las interacciones, gravitatoria, electromagnética y nuclear débil y fuerte, estarían juntas. Se creó por casualidad la teoría de cuerdas. Estaban intentando explicar procesos nucleares y de repente se dieron cuenta que podían explicarlos con un formalismo como en el que sustituían la visión de las partículas como puntos por unas vibraciones, por unas cuerdas. O sea, que el origen está en esa sopa de átomos que hay en el principio, después de inflación, justo. Espera, te contesto por partes. O sea, primero se creó conceptualmente así. Entonces la gente lo empezó a desarrollar y se empezaron a dar cuenta que era una hipotética teoría para cuantizar la gravedad, cosa que, como estaba comentando antes, no sabemos poner en un marco cuántico. Bien, si la queremos aplicar al universo primitivo, a este primer segundo, la teoría de cuerdas se puede aplicar, se puede intentar aplicar, bien aquí, intentando explicar esta especulación de cómo surgió esto, o bien durante el propio proceso inflacionario. Luego, después de esto, normalmente no tiene mayor consecuencia para el resto de la evolución. Entonces, la teoría de cuerdas es un marco que se utiliza conceptualmente para intentar entender cómo podríamos cuantizar la gravedad y resolver ciertos problemas técnicos y teóricos que tenemos en nuestro entendimiento de partículas, y si lo quieres aplicar a cosmología, que no era su aplicación original, pero se ha hecho desde hace 14-15 años, bueno, básicamente viene a intentar describir el proceso inflacionario, la expansión exponencial, y si te pones muy especulativo, pues si quieres de dónde surgió todo, pero en mi opinión es muy especulativo, no tiene base observacional y tiene problemas de consistencia también. Yo no soy experto en teoría de cuerdas, pero bueno, la he estudiado un poco y a mí desde luego no me parece, no me llama la atención tanto, y nunca he entendido por qué se crea tanto rollo sobre la teoría de cuerdas. Básicamente porque es difícil computacionarla, ¿no? Bueno, no, porque teóricamente... ¿Se puede medir? No se puede. Bueno, porque yo creo que ha habido un par de genios en física en los últimos años trabajando en ella que han tirado mucho de que gente pues quiera intentar lograr lo que la teoría de cuerdas prometía, que era una explicación un poco así de todo. En la práctica creo que se han quedado muy lejos, ¿sabes? Es mi opinión personal. Sí, quería yo también preguntarte, porque me ha extrañado, yo idea que tenía de que ya se había buscado las ondas gravitacionales hace al menos 20 o 30 años, ya estaban buscándose los primeros detectores. Sí. ¿No ha habido ningún avance en todo ese tiempo? ¿O ha habido algo? Bueno, ha habido, vamos a ver, es correcta la información que tienes. Las ondas gravitacionales las predijo Einstein al poco de desarrollar su teoría, y tiene casi ya 100 años esa predicción. Desde los años 60 se buscan sistemáticamente con detectores, y con detectores que intentan detectarlas directamente no ha habido suerte, no se han encontrado. Pensamos que eso puede ocurrir muy pronto, dentro de 2-3 años, porque hay una serie de detectores que ahora mismo se están actualizando
que se cree que van a alcanzar dentro de 2 o 3 años la sensitividad necesaria para poder detectar algunas de las predicciones básicas que tenemos de ondas gravitacionales. Ahora, lo que sí se ha detectado indirectamente es su presencia. O sea, básicamente no tenemos mucha duda de que existen, porque si uno mira cómo orbitan 2 cuerpos celestes, que se llaman sistemas binarios, por la gravedad, uno gira en torno al otro, ¿vale? Muy rápido. Cuanto más se acercan el uno al otro, más rápido va. Y ese movimiento crea una emisión de ondas gravitacionales. Esa emisión es mínima, es una ínfima parte de la energía de este sistema. Sin embargo, el tiempo orbital depende de la energía del sistema. Si el sistema está radiando energía, tu tiempo orbital va cambiando. Si tú observas el tiempo de órbita de estos 2 sistemas, tú puedes ver cómo cambia ese periodo de órbita y la predicción, de acuerdo a la emisión de ondas gravitacionales, cuadra perfectamente la observación durante 30 años de cómo ha cambiado el periodo de un sistema binario concreto. De hecho, es un premio Nobel en física a principios de los 90. Decrece. Entonces, sabemos indirectamente que existen, porque si no, no se puede explicar que esto decrezca y clave la predicción. Perdona, es que no me sale la palabra. Cuando 2 partículas cuánticas están muy juntas y luego responden como una sola entidad al separarlas, ¿cómo se llama? ¿No es así? A ver, perdona, es que no tengo claro. O sea, cuando 2 partículas... O sea, lo que han descubierto de 2 partículas que cuando la cambias una en un punto del universo, la otra cambia inmediatamente en otra... Ah, el entrelazamiento cuántico. ¿Cómo explicas dentro de este modelo el entrelazamiento cuántico? Yo no entiendo nada de esto. Vale. Yo no sé si hay algún físico en la audiencia que quisiera decir algo. Tengo entendido que es una de las complejidades de la teoría cuántica y no sé, es que nunca lo he entendido, sinceramente. Entonces, sé que es un hecho probado experimentalmente. Pero lo siento, no puedo decir nada más porque no es mi especialidad, es la especialidad de mecánica cuántica. Yo la uso para partículas, pero no para este tipo de cosas y me supera. Bueno, pues parece que nos vamos a cenar, ¿no?